llegué cansado y hubo un demonio que me dijo, no, Renato, tú estás cansado. Yo era nuevo creyente. Y yo nada más puse mi chemba y dije, no voy a aranar y me iré. Y con los ojos abiertos, así como tú lo tienes, así tenía yo los ojos abiertos y estaba como un cadete en el suelo. Entraron 4 demonios y me tiraron un polvito blanco en los ojos y me cerraron los ojos. Se me pegó un demonio por aquí, otro por aquí, uno por el pie y otro por el otro pie. Sacaron mi alma. Yo dije dentro de mí, me jodí. Entonces los otros se mandaron, le dio tiempo a mandarse a irse. Entonces cuando yo me mandé, hubo un policía que se acercó y me tiró un tiro. Mira, por ahí me dieron un tiro con arma larga. Con el mismo tiro, mira, Antonio, se me salió el mondongo y los intestinos ahí para los que están mirando y los que van a ver en las redes. Y en vez de salir el tiro para allá, se me alojó para el estómago, mira. ¿Por qué tú dudas lo que yo te prometí? Entonces, en ese nivel de búsqueda, voy a mostrar lo que no le he mostrado a otros. Familias, bendiciones, gracias a todos ustedes por estar aquí conectados. Bienvenido a su canal, Antonio Hernández Oficial Edificado. Por favor, si aún no te has suscrito, este es el momento de hacerlo, de comentar y darle me gusta a este video. En esta ocasión, yo voy a permitir que el invitado que tengo acá, pues, se presente ante todos ustedes. Hombre de Dios, Dios me le bendiga mucho. Amén, amén, Antonio. Gracias por la oportunidad. Primeramente le damos gracias al Señor y después a ti. Mi nombre es Félix Ramón Veloz Tejada. Vengo del barrio, soy nacido y criado del barrio Simón Bolívar. Estamos en la Iglesia Pentecostal de Jesucristo el Yo Soy, en los solares de Villa Liberación, sirviéndole a un Cristo vivo y de poder. ¿Cómo es esa vida de criarse en uno de esos barrios, que creo que Simón Bolívar está cerca del Capotillo, de Guachupita, de todos esos barrios? ¿Cómo es la vida de crecer expuesto a un ambiente hostil como ese? Bueno, a la verdad, en mi caso, como mi papá se murió cuando yo tenía 3 años y tengo 59, fue difícil porque somos 6 de padre y madre y mi mamá tuvo que trabajar en la lavandería Santiago para mantenernos a 6, lavando y planchando. Y se levantaba a las 5 de la mañana para hacernos pan con chocolate o con café. Y la abuela mía nos daba un poco de comida a las 12 y nos mandaba para la escuela. Pero yo desde mi niñez me fugaba de la escuela, me metía los cuadernos ahí, volaba a la pared, me iba para la orilla del río, me iba para los colmados a sacar refrescos de los guacales. Y así fui instruido por el enemigo en la delincuencia y fui siendo introducido en la delincuencia y lo que es el pecado en sentido general. Pero yo mismo no tenía conocimiento de nada de eso, porque tú sabes que lo espiritual uno lo viene conociendo y lo viene entendiendo cuando uno viene a los pies de Cristo y después que uno tiene conocimiento y uso de razón. Yo no sabía que era el enemigo, mi madre sufría mucho. A veces había una persona que le decían Plinio, tengo muchos años que no lo veo, que vivía con una tía mía. Y yo me montaba en una yola también, me fugaba de la escuela y con tu uniforme y me montaba en una yola en el río Sama. O me iba a nadar para Río Sama y como era joven, cuando eso era más joven, yo me iba a lo largo así, nadando. Pero un día ese Plinio me subió de ese río a fuetazo y dándome correazo por esa acción que yo hice. Y en verdad eso es lo que me ponía era más furioso. Yo no le daba mente a eso porque el único que liberta es Jesucristo. Y yo no era libre y era un niño. Desde los 8 años el enemigo empezó a instruirme. Desde antes de los 8 años, porque mi mamá me mandó para Villatrina, donde le dicen Los Naranjos. Y ya desde niño, yo conocí a uno que le dicen Luis, que es amistad de mí allá en Moca, que nos metíamos por los cafetales, buscando los huevos de la gallina, agarrando racimos de guineo ajenos, de cafetales ajenos de personas. Y lo poníamos a madurar y después el enemigo empezó desde abajo. Y fui escalando. Entonces, cuando vine de allá para acá, del campo, sí, me apuntaron en la escuela y hacía todas esas cosas, pero el enemigo me fue envolviendo en la droga. Lo primero que tomé fue pastillas Rochi. Después empecé a fumar marihuana. Y ¿qué edad usted tenía cuando empieza a caer en el mundo de las drogas? yo diría que 10 o 11 años. Y me iba siendo un niño
y duraba años sin venir a mi casa y mi mamá se preocupaba mucho y sufría mucho. Como tenía mucha amistad y tenía una bandita y el enemigo me hacía creer que yo era grande. Y ellos alrededor mío nada más me decían, dime a quién es que tenemos que darle fulano. Porque el enemigo le da ala a la gente y lo va instruyendo y le hace creer que ellos son grandes y que son fuertes cuando lo único grande es Dios. Entonces eso aconteció en mi vida. Y mi mamá mandaba a uno que le decían Alberto o Peña, que fue cuando yo no conocía a Cristo, que el enemigo a través de mí lo instruyó en la delincuencia. Y ellos iban por La Vega buscándome y me encontraban en Villa Tilapia, en Quinto Patio. Y yo le decía, vete, que yo diré que yo voy mañana o pasado. Y yo venía de mi mamá y me iba yo otra vez, pero no era porque yo quería. Porque el enemigo instruye a los niños. Cuando los padres y la madre se descuidan de sus niños y no hacen lo que le corresponde como adultos, el enemigo lo instruye. Cuando la gente no lo instruye en el camino del Señor, el Señor dice en su palabra, instruye al niño en el camino, mientras que es pequeño y cuando fuere viejo no se apartará. ¿Qué es lo que yo entiendo que no se le va a apartar? El conocimiento. ¿Me entiende? Pero podemos ver y tú puedes ver también y la sociedad puede ver cómo está el mundo, no nada más en República Dominicana. La Biblia dice que los tiempos vendrán de mal en peor y que maldito es el hombre que confía y cree en otro hombre. A la edad de 10, 11 años cae en las drogas. ¿En qué momento entonces usted empieza, porque todo aquel que lamentablemente cae en las drogas, también empieza a delinquir? ¿En qué momento o quién lo llevó luego de las drogas a delinquir a usted? El difunto Amado, el difunto Mero, el difunto Víctor Lemur, que están muertos los tres de allá del Simón Bolívar, vivían en la calle Núñez de Cáceres, una paralela a la mía. Con ellos yo empecé a delinquir, ellos me enseñaron. Entonces de ahí fui escalando, me fui a La Vega. En La Vega caí en Quinto Patio. Había una banda que le llamaban Los Pesados en los 80. ¿Qué es un Quinto Patio? Quinto Patio le llaman el sector de más para adelante, eso que también se llama la calle. No, oye qué coincidencia. Yo aquí en el Simón Bolívar viví en la Núñez de Cáceres. ¿Dónde me lleva el enemigo? A Villa Tilapia, más para adelante Quinto Patio, a la calle Núñez de Cáceres también. Entonces, ahí había uno que era billetero. Y yo ya siendo un niño, yo era un carterista fino, porque es un demonio que va instruyendo a la persona, que si no lo reprenda. Y ese hombre que vendía billetes, le decían el sumío, era selección en bolseo. Y él un día en el Parque Las Flores, cerca del cuartel de La Vega, me salió adelante y me paró, me dijo, ven acá. Él vendía billetes también y era selección. Me había ido a pelear hasta Puerto Rico en bolseo y me dijo, si me enseña a bolsear, te enseño, si me enseña a carterear, perdón, me dijo, si me enseña a carterear, te enseño a bolsear. Y yo le dije, está bien. Él me enseñó un poco el bolseo y a defenderme y yo le enseñé a carterear. Y después él se dio grande en la delincuencia, la gloria de Dios. Entonces, después yo vine a Cristo primero que él. Y él vivía por Sabana Perdida y yo lo vi en un motor y yo pirateaba en un carro primero. Ahora que yo tengo muchos años que estoy en la ruta y estoy formalmente como debe de ser, pero antes yo duré 14 años pirateando, la gloria de Dios. Y yo lo veía y me daba pena, porque cuando yo lo veía en el motor, lo veía de una forma y el que es cristiano de verdad sabe cuando una gente te ha influenciado y cuando no. Entonces yo le predicaba y él no me hacía caso. Pero ¿sabe qué pasa, Antonio, ahora? El evangélico, él le entregó su vida a Cristo también. Él se llama Pablo Montero, lo puede buscar en las redes y tiene un ministerio que va a la cárcel a hacer la obra, porque eso es lo que Dios hace. La Biblia dice en 1 Corintios 1:27 que el mismo Dios escogerá a los necios del mundo para avergonzar los que se creen sabios, los que se creen fuertes en esta tierra. El único grande es Dios. Si la humanidad se le humilla a Dios, la vida de la persona puede cambiar. Sí. Pero si la persona vive de espalda a la palabra de Dios y solamente envuelto en los placeres de este mundo y en los deseos de la carne y buscando cosas de este mundo y la vanidad, van a sentir el mismo vacío. Yo sentía un vacío grande en mi corazón. Cuando a mí se me acababa la droga, Antonio, en la Cuava del Capotillo, el alcohol y el dinero, todo el mundo me daba con la punta del pie. Y los demonios me subían hasta las 2 de la mañana y cogía la José Fabrea. Llegaba al quinto y del quinto cogía el quinto a pie de madrugada.
Y en la Lincoln doblaba a la izquierda. Y en la Bolívar, allá hay un parque. Ahí había un banquito. Ahí iba yo y me tiraba en ese banquito. O si no, me llevaban, cruzaba el puente a la 17 y en el Parque Los Billeteros, cuando era de tierra, hasta mojado a veces enlodado, tiraba un cartoncito y ahí amanecía, o en la gramita. O si no, me llevaban al puente Juan Carlos, en la charla al final. Ahí había una gramita y ahí me tiraba. Pero antes de tirarme en cada uno de esos sitios, ya cansado y agotado, Antonio, tú sabes qué yo hacía. Yo doblaba mis rodillas y le decía, no en la mente, así como me están oyendo hablando, yo le decía, Dios mío, yo no te conozco, pero así como hay gente que dicen que eran ladrones como yo, y carteritos, y borrachones, y tecatos, que dicen que tú lo has cambiado, cámbiame a mí. Se me salían las lágrimas y lloraba como un niño. ¿Tú sabes por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios me tocaba sin yo merecerlo. Pero es que la Biblia dice que Él nos escoge desde antes de la fundación del mundo, como Él le dijo a Jeremías, cuando Jeremías estaba rehusando. No, que soy muy niño. El Señor le dijo, no me digas que eres muy niño, porque todo lo que te diga que hable, tú lo hablarás, y a donde quiera que yo te mande, tú tendrás que ir. Entonces, no se trata de nosotros. Cuando una persona le entrega su vida a Cristo de corazón, los seres humanos nos componemos de espíritu, cuerpo y alma. Entonces, Dios es espíritu. El mismo Dios, a través del Espíritu Santo, hace contacto con el espíritu de la persona aquí en la tierra. Y por decirlo así, el Espíritu Santo es quien le quita a uno toda la mala maña y la mala costumbre, lo que hay en nosotros que no es de su agrado. Él es santo, aleluya. El Espíritu Santo no es una religión. El Espíritu Santo se cuenta como una persona y está en toda parte. Él habla, Él oye y Él ve. ¿Qué es lo que pasa? Que la palabra de Dios dice que el ser humano natural no puede entender las cosas espirituales porque le parecen locura. ¿Entiendes? El Espíritu Santo es real, es Dios. Dios como Dios está en el cielo. A través del Espíritu Santo está en el universo entero y frente a las narices de todos los seres humanos. Y a través de Jesucristo lo envió como hombre para morir por nosotros. Si iba a ese parque a dormir, ¿cuáles cosas usted empezó a vivir estando dentro del mundo de las calles? Bueno, Antonio, fue en 32 años robando, atracando, bebiendo, usando droga, cartereando y haciendo todas las cosas que no son del agrado de Dios. Si tú me dices cuéntame alguna, yo te la cuento, sí, porque son demasiadas. Cuéntala. Por ejemplo, Santo, aleluya, te amo Espíritu Santo, te amo Jesús, te amo Señor, gloria a Dios. Te voy a contar una, voy a empezar contándote una. Sí. En La Joya de Santiago, yo estaba allá y esta persona la voy a mencionar, se llama Blas. Él bregaba con altares, pero también era el que cocinaba el perico y lo convertía en crack. Él en un suburbio, allá en La Joya. Entonces él y Víctor Mermelada preparaban su droga y todo ahí iba todo tipo de delincuentes de toda la atmósfera y de todas las áreas a esperar su droga para comprarla. Y en una ocasión, él estaba cocinando la droga, mira de qué forma, Antonio, convirtiendo el perico en crack. Y él lo estaba moviendo. Y cada movimiento que él hacía, yo estaba al frente. Mírame con esto que te voy a decir. Yo estaba al frente de él. Y sin yo ser cristiano, el Señor, Dios santo, aleluya, santo, el Señor me permitió ver el demonio que estaba encima de él. Un moreno fuerte, con los ojos rojos y cansado. Cada movimiento que él hacía con el codo, el demonio con esta mano y esta mano, le hacía así, se lo llevaba y lo movía. Y esto lo vieron mis ojos. Yo no era libre. No era para ese momento que Dios me presentó eso, era para este tiempo. Esa es una de ellas. Yo esperé mi droga, Dios me lo presentó y lo vi. ¿Tú sabes cómo te lo descifro? ¿Tú has visto a esta gente en los 27 de febrero que se visten de negro? Uh-huh. Así mismo era él, era un demonio peludo. Son reales, Antonio. Eso no se me quita nunca de la mente. Lo digo para la gloria de Dios. Porque el mundo espiritual es real. ¿Entiendes? Otra experiencia, ¿quieres que te diga? Cuando yo empecé a vender coquí, mi mamá no me quería en la casa porque yo cuando caí en la cárcel, en las demás cárceles, yo cogía la Biblia y aceptaba a Cristo. Y salía con mi Biblia y decía que era cristiano. Pero yo no era libre. Y al no ser libre volvía y caía en la droga, era residente. Y mi mamá ya no sabía
no estaba confiada de mí, porque yo me llevaba la sábana, llevaba la licuadora, llevaba todo lo que podía para irme para la cañita, para el capotillo, a meter droga. Entonces, ella me puso, Dios preparó el terreno cuando me sacó de Najayo, que me libertó, y ella estaba para la hermana mía en un apartamento que ella tiene en el Naco, una hermana mía. Y allá estaba la hermanita mía que está en España, una de ellas. Y entonces cuando yo llego se sorprende, porque ellos saben que yo atracaba a la gente al lado de ellos. Y ellos no me visitaban por mi mal comportamiento. Yo me acostaba en la cárcel con el estómago planchado y así mismo me levantaba, pero con la presencia de Dios. Entonces me pusieron a dormir en 3 cojines de la mecedora en la sala. Y yo empecé vendiendo coquillas a pie, de esos que venden barato en los colmados, y predicando y dando testimonio y comprando los trataditos y dando los trataditos y predicando el evangelio. Todo el tiempo. Entonces, yo llegué un día de Villa Consuelo con 2 fundas de coquí. Llegué cansado y entré a la casa. Y hubo un demonio que me dijo, no, Renato, ¿estás cansado? Yo era nuevo creyente. Y yo nada más puse mi chemba y dije, no voy a aranar y me iré. Y me tiré ahí, en los 3 cojines. Antonio, yo estaba en la sala, mi mamá y mis hermanos estaban en sus habitaciones. Y con los ojos abiertos, así como tú lo tienes, así tenía yo los ojos abiertos y estaba como un cadete en el suelo. Entraron 4 santos, aleluya, aleluya. Entraron 4 demonios y me tiraron un polvito blanco en los ojos y me cerraron los ojos. Se me pegó un demonio por aquí, otro por aquí, uno por el pie y otro por el otro pie. Sacaron mi alma y se pararon conmigo afuera, así yo vi mi cuerpo afuera. Y cuando yo vi mi cuerpo, te voy a decir como yo dije, porque yo no cambio la palabra, ni le quito ni le pongo. Yo dije dentro de mí, me jodí. Eso fue lo que yo dije, eso es lo que estoy diciendo aquí. Entonces los demonios, cuando yo dije así, ellos me tenían sujetado y ya yo entendía que no tenía dominio sobre ellos. Y hubo un demonio que dijo, vámonos Moreno, y arrancan con mi alma, para allá. Y Dios por su misericordia permitió que mi alma y mi espíritu entraran al cuerpo nuevamente que estaba en el suelo. Y di un brinco para arriba y caí de rodillas orando. Y le dije, Señor, voy a orar ya, voy a orar, perdóname. Son experiencias, cosas terribles. Al igual que te puedo seguir contando porque son muchas. Sí. Te lo digo para la gloria de Dios. Te cuento otra. Cuando yo, no te voy a contar esta, mira. Camino a Najayo. Esta es linda también. Camino a Najayo. Yo no sabía que cumplía años. Yo cumplo años los 12 de enero. Tengo 59 y voy a cumplir 27 en el Evangelio. Y no ha sido sentado en una silla en una iglesia. Ha sido guerreando todo el tiempo, mi alta, mi baja, pero Dios puliéndome y dándome conocimiento. Me atrevo a decir, como dijo Pablo, yo traigo mi marca también, porque yo vengo de abajo. Dios. Yo vendía coquí, salí con 2 pantalones de Najayo, lavaba uno y con el otro me iba para la iglesia a adorar al Señor, a pie. Esos son procesos que hay que pasárselo a Dios. Y Dios procesa uno así para que uno no se pierda, porque hay gente que si Dios le da algo antes de tiempo, se pierden y se alejan de la iglesia. Sí, sí. Allá han ido gente, Antonio, a la iglesia, donde mi esposo y yo estamos, y los hermanos, que han ido sin trabajo. Pastor, ore por mí para que yo me dé un trabajito. Le ha dado un trabajito de guachimán y más nunca han vuelto a la iglesia. De guachimán. Mira, yo no sabía que cumplía años, se me olvidó ese domingo, y fue un domingo, Antonio, 12 de enero, recuerdo. Digo, voy para la Victoria a predicar. Digo, no. Después me dice, Señor, no, es para Najayo que tú vas. Y cuando cojo para Najayo, cojo para el Parque Enriquillo, cuando eso. Ahí las guaguas salían de ahí. Le doy tratadito a todos los pasajeros, me monto en la guagua, le hablo de Cristo y me siento ahí al lado del chofer. Y empiezo en la mente, gloria a Dios, gloria a Dios. Voy adorando al Señor, adorando al Señor, adorando al Señor, adorando al Señor, porque tú sabes que muestran su música impía y uno tiene que luchar por su comunión. Sí. Y cuando pasamos el peaje de la 6 de noviembre, más para adelantico, el locutor de una música impía hace una pausa y él dice, felicidades, vamos a felicitar a fulano y a los que cumplen años. Ahí mismo se mete el Espíritu Santo de una manera en especial y se mete en mí. No es que no estuviera en mí, pero para darme la experiencia. Y me dice, felicidades, hoy es el día de tu cumpleaños, el reino celestial, santo, el reino celestial te felicita. ¿Sabe? Cuando es Dios que te habla, no es lo mismo que te habla un hombre. Son experiencias que Dios le da a uno, que te afirma más en el Señor, que te aumentan la fe y que te ayudan en tu caminar y en tu vida espiritual aquí en la tierra. Sí. Eso pasó conmigo. ¿Sabe qué te digo con eso? Hay gente que son conocidos en las redes, hay gente que son conocidos por muchas personas, pero no son reconocidos allá arriba en el cielo.
Tú sabes cómo yo le digo de ahí para acá. De vez en cuando yo digo, Señor, un abrazo y un beso para ti, Espíritu Santo. Un abrazo y un beso para ti, Jesucristo. Un abrazo y un beso para ti, Jehová. Y después le digo, Señor, amplifícame y hámele llegar un saludo a todas las autoridades celestiales. Están pendientes de lo que uno hace. Si tú estás bien con Dios y estás trabajando para Dios aquí, cualquiera de los que estén oyendo ahí, que le estén sirviendo a Cristo, allá arriba están pendientes de lo que usted y yo hacemos aquí. Antes de que lleguemos a esas experiencias espirituales, ya cuando usted es cristiano, quiero que nos cuente algunas de las vivencias que le tocó vivir, si estuvo expuesto a la muerte antes de llegar a Cristo, porque vamos para allá en un momento. Esas cosas que a usted le tocó vivir dentro del mundo de la calle, porque esa que usted está contando ya cuando usted es cristiano. Vamos a pausarnos ahí, vamos a detenernos ahí. Quiero que nos hable de las cosas que usted vivió antes de ser cristiano. Te voy a contar una en el 84, la huelga de abril, cuando el difunto Salvador Jorge Blanco era gobierno. Yo estaba en Puerto Plata. Tú sabes que cuando tú eres marcado por Dios en el mundo espiritual, los demonios ven esa marca y saben que te están cuidando. Y saben que tarde o temprano tú te le puedes ir, al igual que yo, y que cualquiera que haya sido marcado y escogido por Dios. Entonces yo estaba en Puerto Plata ya con 17 años, yo era un carterista fino. Yo estaba en Puerto Plata. Cuando eso salieron, la pasó el Antonio Ondalí. Alquilé un Ondalí. Me iba para Playa Dorada a carteriar y para Sosúa. Y venía en mi pasola. Me montaba en la guagua carteriando. Sí. Y venía, agarraba, alquilaba la pasola. Y en la calle Villanueva, no te puedo decir el sector, porque yo era un muchacho cuando eso hace muchos años. Hay una baja así, y hay una esquinita en una casa donde nosotros íbamos. Tú oíste mentar el peregrino de Dajabón que vino, es hermano mío de padre. Sí. Somos hermanos de padre. Él y yo, siendo muchachos, estábamos allá, siendo muchachos en aquellos tiempos. Y íbamos a esa casa y había muchachas, estábamos enamorados los dos. Entonces, había la que yo estaba enamorado me rechazaba. Pero como quiera, yo llegué a salir en la pasola, ¿me entiendes? Haciendo desarreglo, cosas de muchachos. Entonces, hubo una hora que yo vengo bajando en la pasola, y es una bajada. Y los demonios, cuando eso pasa, hay cosas que pasan por el descuido de uno, pero hay cosas que lo producen los demonios. Yo puedo entenderlo ahora que estoy aquí en el Señor, y porque tengo el Espíritu Santo, lo digo para la gloria de Dios. Sí. Esa calle es una vía, tiene preferencia, y yo voy bajando, que no tengo preferencia. Los demonios me agarran porque yo sé que fue en ellos, que el Señor los reprenda. Yo no tenía dominio de mí, me pusieron a cruzar la calle. Y yo nada más oí cuando ese vehículo hizo ¡wow! Frenando. Yo no sabía de mí, Antonio. Yo crucé la calle y la casa estaba cerca donde nosotros visitábamos. Y yo me paré ahí y me quedé mudo. Pero sí oí cuando el chofer se devolvió y me dijo todo tipo de mala palabra y me mentó mi madre. Y me dijo, si te había chocado, te paso por encima otra vez y queda vivo. Y se fue. No me pudo matar Satanás ese día. Pero cuando se acabó la Semana Santa, tú sabes que en abril es la Semana Santa. Siempre los militares lo ponen porque a la gente le gustan hacer huelga, tú lo sabes, somos dominicanos. Entonces, cuando llegué aquí, que empezó la huelga, yo estoy en la calle Núñez de Cáceres. Mi hermana compró una casa afuera, en la calle. Porque te dije ahorita que mi mamá tiene una casa a 2 casas de la calle. Y ahí era que vivíamos todos. Entonces yo estaba arriba en la casa de mi hermana. Y estoy en la calle. Y en la mañana se armó una balacera. Los militares tirándole a los delincuentes a la gente. Y los demonios me pusieron la mente lejos otra vez. Pero yo no sabía que eran ellos. Yo te lo estoy diciendo porque ahora entiendo. Porque la Biblia dice que el ser humano natural no puede entender las cosas espirituales, y que lo que tú no entiendas hoy, lo entenderá mañana. Lo entiendo por Dios, que me lo ha dado de entender. Y los que están en el espíritu pueden entenderme también, eso yo lo sé. Lo digo para la gloria de Dios. Antonio, todo el mundo corriendo y se metían para la casa, y yo me quedé ahí con la mente ido, como dicen, como el que está vendido. Yo no sabía de mí. Hasta que a ratico me agarran por la mano, pero fulano, tú no te das cuenta, tú no estás mirando lo que está pasando. Y me agarran por la mano y me metían para adentro. Ahí fue que vine como despertando, como si yo tuviera un sueño, estando despierto y de día y en la calle parado en la acera. Yo creo que todavía están ahí en la casa del lado. Ahí lo he llevado, un pedazo de cemento con la bala, de esa bala grande de fusil, de esa ametralladora, ellos tirando. Y Dios me libró. Pero ese día el enemigo tiene un plan, quería matarme. Pero sabes que, como dicen por ahí, lo de Dios no lo mata el diablo, que el Señor lo reprenda.
El enemigo no puede matar los propósitos de Dios. No importa dónde lo meta, no importa lo que haga, no importa. La palabra de Dios no cae por el suelo y Dios no puede ser burlado. Y el enemigo no se le puede pasar a Dios. Entonces, en la tarde, yo como era carpetoso, y era un delincuente, y era un movido, mi mamá está planchando en la casa abajo, a 2 calles de la casa. Y yo estoy en la calle, y los tigres de la esquina del barrio están en la esquina. Entonces, hay un callejón a una esquina de mi casa que dobla para abajo. Hay 2 callejones. Y la policía venían y yo no sabía, ni ellos tampoco, vinieron de repente. Entonces, ellos se mandaron para abajo, pero yo saqué la cabeza y ellos estaban cerca de mí. Entonces los otros se mandaron, les dio tiempo a mandarse a irse. Entonces cuando yo me mandé, hubo un policía que se acercó y me tiró un tiro. No te voy a decir cómo fue, con una ametralladora, fue con un fusil de esos, como Mauser, de esos viejos de los de Trujillo, de los tiempos de Trujillo. Y él me tiró un tiro, pim pam, y me tiró otro, pim pam. Y al tercer tiro, si quiere, ¿puedo enseñar las cicatrices? Si usted quiere. Mira, yo le voy a enseñar las cicatrices para los que están ahí oyendo. El tercer tiro, mira cómo me volteo, ¿no es verdad? Sí. Mira, por ahí me dieron un tiro con arma larga, en el 84 ahí. ¿Se ve la cicatriz en la cámara? Sí. Entonces, con el mismo tiro, mira, Antonio, se me salió el mondongo y los intestinos ahí para los que están mirando y los que van a ver en las redes. Y en vez de salir el tiro para allá, se me alojó para el estómago, mira. Ahí me dieron 40 puntos. Eso fue para sacarme la bala y limpiarme la parte infectada. Y ahí me hicieron un hoyo para que respirara sangre frío en el mucoso cuello, para meterme el tubo de pecho. Cuando no tenía más sangre para botar, primero me metía en una casa. Y yo decía como impío, ¿por qué a mí? Decía mala palabra. Decía, ¿por qué a mí? Y decía mala palabra porque yo era impío. Y había una mujer que se llama Doña Rosa, que tenía una casa allá al doblar el callejón. Y yo con tu sangre así aguantándome, me metí por la cocina y ella estaba fregando y se quedó tranquila. Entonces yo me senté en la sala. Los policías me siguieron por el rastro de sangre. Sí. Y en la casa tumbaron la puerta y me cayó al lado una puerta de madera. Pim, plan, que si me agarra esa puerta me iba a matar. Entonces, ellos me sacaron, me agarraron por el poloché, Antonio. Yo tenía un poloché, recuerdo, y un Forte Azul. Y cuando me agarró por el poloché, que me levantó de ahí, la única palabra que yo le dije fue, ay, Señor, lléveme al Paso. Y él me agarró guindando por ahí y se me subió a la calle. Estaban todos esos militares y estaba un teniente que estaba ahí. Y el teniente dijo, cabro de matar, mátalo, mátalo. Y como Dios tenía propósito conmigo, ¿tú sabes lo que dijo el policía? Tocado por Dios. Porque Dios no tiene que ver que la gente sea impío o no. Sí. Para él hace una cosa, para él tocar. Él usa el que él quiera, cuando él quiere, como él quiera. Eso hay gente que no lo entiende. Ahora, para la gente se salva, tienen que arrepentirse y convertirse y buscar de Cristo y someterse a lo que dice la Biblia, que es la palabra de Dios. Así es. ¿Tú sabes lo que le dijo el policía, Antonio? No, comandante, ese muchacho está muerto. ¿Tú sabes lo que hice yo? Me desgoncé y me hice el muerto y me llevaron arrastrando hasta la otra esquina y se me pelan las 2 rodillas. Y yo sé que fue Dios que me ayudó, porque yo tenía que estar así. Y él me llevaba arrastrando. Y en la otra esquina, santo, santo, aleluya. Te amo, Espíritu Santo, te amo, Jesús. En la otra esquina, Antonio, la esquina de las Américas, con Núñez de Cáceres, en el barrio Simón Bolívar. A mí me decían bobo por ahí, porque el enemigo le pone un apodo a uno para burlarse de uno. La gloria de Dios. Entonces, dice el teniente, dice el policía, comandante, ¿qué vamos a hacer con este muchacho? Se acaba de matar, no, es que él está muerto. Y yo así. No me atrevo a moverme, Antonio, porque yo estoy muerto y él está diciendo, y es Dios que me está ayudando. Antonio, hay un colmado que es de Sagrario y de Andrés, allí en el Simón Bolívar, donde ellos me tiraron. El comandante dijo, tíralo ahí. Y me tiran, tú te recuerdas como esa guaguita que venían del Chivao, que tenían los sacos, y lo tiraban así, en el 9 a los pasajeros, y seguían volados. Así me tiran a mí, y me hicieron así con los pies. Y yo tranquilito. Y la casa tenía un borde de cemento, mírame, Antonio. Tenía un borde de cemento. Y yo me tiran ahí al lado. Y cuando yo estoy tirado, yo no me atrevo a moverme, y estoy botando sangre por ahí, hacer un boquete así. Y cuando yo estoy ahí tirado, yo abro los ojos un ching y veo que los militares están cerca. Y como veo que están cerca, me quedo así. Cuando van un ching más lejos, subiendo la Núñez de Cáceres, el par de destacamentos, el Simón Bolívar nada más tiene 2 calles de salida, la Núñez de Cáceres y la Jesús de Galíndez. Y cuando ellos van lejos, yo me recorté a Antonio en la pared, en la casa así. Y me agarré ahí, y sintiendo el dolor y eso quemándome, porque los tiros son calientes. Y me iba así ardiendo, porque cuando entró el tiro, eso me iba haciendo así.
Me hizo un hoyo ahí. Y una muchacha que se llamaba Zoila, que está muerta, era novia de Luis, que los dos están muertos. Estaba acechando. Y cuando estaba acechando, ella salió a amarrarme un vestido. Y en el momento que me iba a amarrar ese vestido, allí en la Núñez de Cáceres, en el Simón Bolívar de Antonio, se me salió el mondongo y los intestinos. Yo no conocía a Cristo. Cuando ella vio eso, se embaló para atrás corriendo. Se asustó. Y Dios me dio fuerza sin yo conocerlo. Yo puse la mano ahí. Y cuando yo vi ese mondongo y esos intestinos afuera, ¡santo! ¿Tú sabes lo que yo hice? Me lo entré para adentro y volteé la cara para entrarme el mondongo y los intestinos para adentro. Entonces dije a botar sangre por boca y nariz como una llave por boca y nariz. Y cuando no tenía más sangre, lo que botaba era un babero. ¿Y qué dicen los médicos y la gente? Que cuando la gente no tiene más sangre, que se muera, ¿no es verdad? La última palabra la tiene Dios en la vida de cada ser humano aquí en la tierra. No la tiene el diablo, ni médicos, ni militares, ni nadie, ni los satanistas, ni los brujos, ni nadie. La tiene el Espíritu Santo, porque el Señor dice aquí que todas las almas son mías, las almas son de Dios. Sí. Agarró el novio de Zoila, salió y agarró un motor que venía de la Cruz Roja, un motorcito 50, de ese chiquito. Sí. Y él le hizo parar y no se quería parar. Y le dijo, mire, usted va con una emergencia, párese ahí. Y me montó y me cargó. Antonio, la misma gente que me dejaron tirar por muerto, no subían por la Núñez de Cáceres conmigo cargado. Vámonos por la Jesús de Galíndez, por el Politécnico. Antonio, cuando íbamos subiendo, que llegamos al destacamento, ponme atención. Los militares me ven, el muerto que dejan allá abajo, estoy yo ahí. Y ellos me están mirando y se pararon dos en el medio de la calle, apuntando con arma larga. Y salió el teniente que me dejó muerto allá. Y me vio. Y yo estoy así, mirándolo así. Pero estoy desnutrido y demacrado, porque perdió toda mi sangre. Pero estoy mirando. Dios nunca me permitió perder mi conocimiento. Y la vista así, un chilo, me quedaba mirándolo así. Y ellos, de repente, conmigo encañonados los dos. Y el teniente ahí, ellos esperando la orden para acabarme de matar otra vez. Se apareció el padrato mío. Y se le hincó de rodillas adelante. Dios lo usó. Y le dijo, comandante, ¿qué va a hacer? Yo soy un veterano de la policía, un escabo. Ese muchacho está herido, mejor deme un vehículo ahí para llevarlo al médico. Y el comandante se quedó pensando así, Antonio, así, un momento, pero como Dios es grande y es el que tiene el control y es el que sabe, al ratico, él le dijo, ¿cómo le dieron? Y le dijo, no, una bala loca, no se sabe quién fue, pero fueron ellos mismos. Pero tú sabes que si le dice que fueron ellos, me van a matar ahí mismo, porque fueron muchos los muertos que mataron en esa huelga. Y al ratico dijo, váyase de ahí, abran el paso, váyase de ahí, airado, porque el enemigo lo que quiere es muerte, llevarse alma para allá abajo. Me llevan al mocoso cuello, ahí me hicieron un hoyo para que respirara sangre fría, y para sacarme a sangre fría me hicieron el hoyo, para meterme el tubo de pecho, y para irme limpiando. Y cuando estoy en la ambulancia, viendo una hermana mía que es enfermera, y profesora, se llama Altagracia, hermana mía de padre y madre, y se monta en la ambulancia. Cuando los médicos vienen, que la ven, le dicen, no, bájense de ahí, usted no puede ir ahí, y ella se quedó ahí, yo la tenía agarrado por el vestido, Antonio. Yo mismo pensaba dentro de sí, bueno, me voy de este mundo. Pues yo no conocía al Señor, yo pensaba que me iba ya. Entonces, los médicos, al verla a ella valiente y tranquila, y yo la agarrándola ya por el vestido a mi hermana, le dijeron, está bien, usted se le ve que es valiente, quédese ahí. Mire, agárrese la vida de él, el pote. Cuando me metí en el tubo había un pote, y yo veía cosas verdes que iba tirando ahí. Entonces yo le agárrele eso, que eso es la vida de él, que no se le voltee. Y me llevaron para el Padre Villini. Aquí viene lo bueno. En el Padre Villini dirigía Sol Milagro, la monja, allá el Padre Villini. Tú sabes que ese hospital es dirigido por monja. Entonces cuando llego allá, yo recuerdo que llegué y llegaron mis familiares de una vez y ellos decían, no, ese niño no aguanta la operación, no aguanta, ya no tiene sangre. Yo lo que botaba era un babero, me tenían en una camilla y yo me sentía como un río de agua, todo el orina y todos los líquidos que yo tenía. Yo me sentía abajo navegando encima de eso. Y ellos que no, y mi familia que sí, salve mi niño, haga algo por mi hijo. No, es que no vale la pena, él no va a aguantar la oración. Oye, qué malicia, él no aguanta la oración, llévenlo para el Darío. La operación. Llévenlo para el Darío Contreras. Y si no aguanto, ¿para qué me va a mandar para allá? ¿Tú sabes cuál fue la palabra clave? Con el permiso. Oye, de tanta lucha, ellos que no, y mi familia que sí. A lo último, la monja me preguntó, ¿de qué religión tú eres? Y yo le dije, mi mamá es católica. Después que dije que mi mamá es católica, vamos. Abran paso, vamos para cirugía, este niño hay que salvarlo.
Tú ves la malicia al enemigo. Yo oro por los católicos. Hay que quererlo y amarlo porque los que se convierten son los católicos. Nosotros somos católicos porque a uno le echan un chin de agua de chiquito para que sea católico obligado. Y esto se trata de iglesia. Esto se trata de una relación que tú tengas con el Espíritu Santo. Esto se trata, en la Biblia, yo le digo a la gente predicando en el carro y en la calle. En la Biblia Dios le dice a los presidentes, a los funcionarios, a los militares, a los civiles y a todo ser humano en la tierra. Dios le dice y nos dice a nosotros lo que Él quiere que hagamos y lo que no quiere que hagamos. Como decía una gente, el que carga la Biblia carga a Dios, el que tiene la Biblia. Pero no todo el mundo la interpreta correctamente, no todo el mundo la entiende. Así es. Yo oigo mucha gente que me toca compartir con ella, Antonio, que dicen, yo leo la Biblia pero no la entiende. ¿Cómo la va a entender? Si el que te dé a entender y el que te revela la palabra es el Espíritu Santo. ¿Entiendes? ¿Tú sabes qué me pasó a mí? Te doy otra experiencia. Había uno que le dicen Colá, que era el Simón Bolívar. Compañero de delincuencia. Ese está vivo y está ahí activo. Yo cogí mucha lucha con él. Y cogía mucha lucha buscándolo para la iglesia. Entonces, para llevármelo para la iglesia, a veces me lo llevaba, pero no se ha alineado también un hombre viejo, como con 29 nietos. Y todavía está en la calle. Colá, te amo mucho en el amor de Jesucristo. No te estoy criticando aquí. No te estoy criticando. Tú sabes que tú y yo éramos compañeros. Y un día, con el difunto Raúl, allá en la calle Caunabo, yo era pipero, un prevenido. Y ellos también, y hueledor. Uno usaba de todo. Que el Señor reprenda. Antes de ser cristiano. Y ese día, él manda a buscar cierta cantidad de perico para la cañita con uno que le decían pangolita, Raúl. Y cuando él viene, yo estoy en un baño de la casa de Víctor Lemur, de uno de los compañeros que me enseñó a robar, que lo mataron también. Y cuando yo estoy en el baño, que estoy juqueado, como dicen, no quiero salir porque cuando uno está juqueado, los demonios te están atormentando y uno siente vergüenza y uno no actúa correctamente. Ay, Antonio, cuando él viene con su droga y se la da a Colá, y Colá ve la droga, dice, tú siempre vives pellizcándole la droga a uno. O sea, que hay gente que le saca en el camino y tú sabes cómo son los viciosos, cosas de tigueraje. Y le dice, tú siempre crees que te están pellizcando. Ve tú a comprar tu droga. Y dice, no, está bien, tú eres el sabio Salomón. Tú eres el sabio Salomón. Oye esa palabra, tú eres el sabio Salomón. Y yo desde el baño oí esa palabra, digo, el sabio Salomón. Digo, pues yo quiero ser sabio. Antonio, cuando se me acabó el juqueo, le pedí un Nuevo Testamento a un cristiano y me lo dio. Yo andaba con mi Nuevo Testamento, pero no lo leía. Y yo nada más leía los proverbios porque yo quería ser sabio. Yo lo que me quería ser sabio. Y Dios me agarró por ahí. En una ocasión duré 41 días en el Palacio de la Policía. Me llevó el difunto Aguaviva, un sargento mayor de la policía de ahí de la 42, que una vez nos agarró a 5, en la 27 con Gómez, a 5 carteritos y nos carterió a todito. Él un día estaba en el palacio llevando una gente preso y le dice uno, comandante, pero Aguaviva es más carterito y más ladrón que todo eso que él está ahí, que él trajo ahí. La gente del medio saben. Y tú sabes, duré 41 días y me ponían a controlar la policía en la celda de los choferes. Hay celda de los choferes y celda de Vietnam. Vietnam, eso es lo último. La celda de los choferes. ¿Tú sabes quiénes me metían la gilet para que yo le virara los bolsillos? Los haitianos a veces que iban, volteaban los bolsillos, metían su cuarto ahí. Yo agarraba, le pinchaba la tela desde el bolsillo, le sacaba los cuartos y le dejaba tranquilito. Y cuando se empantaban, llamaba a los policías, venían los policías, digo, sácame ese y eso, y le daban una golpeada y lo llevaban para la celda de Vietnam. Eso es lo que el diablo hace. La Biblia dice en San Juan 10:10 que Satanás vino a matar, a robar y a destruir, pero que Jesucristo vino a dar vida y vida en abundancia. Jesucristo me dio vida, Jesucristo me cambió, Jesucristo me transformó. Yo soy un testimonio vivo. Nunca hubiese trabajado y voy a cumplir 27 años en el Evangelio y es trabajando y predicando y sirviéndole al Señor. Pero ¿en qué momento, luego de todas esas vivencias y que una vez tuviste casi la muerte, en qué momento entonces llega Cristo ya para transformarte? Porque había momentos que te habías convertido, pero era una apariencia simplemente porque seguías consumiendo. Pero ¿en qué momento llegó Cristo ya a tu vida para libertarte de manera total y completa? Oye, ¿de qué manera, Antonio? Yo carteré un hombre, me monté en la Gómez con Obando y carteré un tipo que iba para Santiago. Y en el cementerio me quedo, digo, déjame ahí en la esquinita y me quedo. Pero el tipo, como dicen los tigres, Antonio, se chivió, se puso la mano, el carro siguió, pero yo sabía que iba a venir detrás de mí otra vez a recuperar su cuarto. Yo crucé para el cementerio de la Gómez, tú puedes volar a paredes.
¿Tú crees que yo pude volar? Me agarraron ángeles. El Señor envió ángeles que me rodearan y no me pude mover de ahí. Y el tipo vino, le di su cuarto, le dije otra mala palabra y me la empanté. Y el tipo como quiere, y yo no sé de dónde apareció una patrulla de la policía. Y no pude empantarme ni nada. Me llevaron a Villa Francisca de ahí de la Gómez. Y me hicieron un expediente, me llevaron para el Palacio, de ahí para el Palacio de Justicia, y de ahí me llevaron a Najayo. Entonces cuando caí a Najayo me metieron al comedor, que ahí que meten los precios, al otro ya te llaman para hacerte la tarjeta. Y yo pregunté, ¿dónde está la iglesia? Fui con el pastor Juan Pérez Ramírez en la celda 2, el pastor Juan Pérez Ramírez de Guaricano. La gloria de Dios. Y le dije, ¿usted es pastor? Y él estaba con unos hermanos ahí. Digo, ¿usted es pastor? Me dice, sí. Y a distancia le dije, venga, ore por mí, que yo quiero a Cristo. Y él pensaba que yo estaba relajando. Y al momento yo veo que él se queda tranquilo. Digo, ¿usted no es el pastor? Me dice, sí. Digo, pues venga, que yo quiero al Señor. Antonio, yo le entregué mi vida a Cristo. Cuando yo hice la oración del pecador, que yo le dije, Señor, perdóname. Cristo, entra a mi corazón. Borra mi nombre en el libro de la muerte, inscríbelo en el libro de la vida y no lo borre más. Cuando yo hacía esa oración del pecador, Antonio, yo sentía que de mi pecho se desprendió una carga como cuando tú desmontas un camión de arena o una patana de cemento. Era de día y de noche, de día carteriaba, en la noche rompía y me metía en los apartamentos. Y llegué a ese atracador, porque esas son otras facetas que, ¿me entiendes? Porque no la puedo decir toda correctamente por falta de tiempo. Son facetas que yo viví. Fue de los 10 años hasta los 32 y pico, carteriando, robando, haciendo de todo. Entonces, el Señor entró en mí. Y a los 2 o 3 días, había una hermana que iba de Cristo Rey a hacer la obra allá. Y como dicen los tigres en la calle, en la cárcel, a mí no me gusta hablar con gente de acá, a mí me gusta hablar con gente de afuera, de que es un pensar que ellos tienen. Antonio, se acabó el culto en la celda 2. Cuando se acabó el culto en la celda 2, yo me acerco, porque hay una hermana que es de la calle, que está hablando con un varón. Me acerqué a una distancia un poco prudente, Antonio. ¿Tú sabes qué pasó? La muchacha no estaba hablando conmigo. Oye los misterios, oye misterio de Dios, oye este misterio. La muchacha no estaba hablando conmigo. Yo estoy mirando así. Y de repente, Dios, yo veo en el espíritu, que Dios pone la palabra en el vientre de la muchacha. Y cuando la pone en el vientre, cuando van a salir por la boca, veo una mano que la agarra, una mano blanca, y me la tiraba y me la pregrababa en mi corazón. ¿Tú sabes cuál es la palabra? Me dijo el Señor. El Señor me dijo, para que mi conciencia no me acuse, te regalo una oportunidad. Métete al Evangelio y si se sale, llévatelo, moreno. La palabra correcta es no debo. Yo digo, no me puedo descarriar, porque si me descarrío no duro 3 días vivo. Yo no me descarrío, ni me he descarriado, ni me voy a descarriar. Tengo una persecución, pero también siento gloria. Siento el respaldo de Dios. ¿Me entiendes? Entonces, cuando uno hace algo mal hecho, después que uno es cristiano, el Espíritu Santo Dios se lo dé a entender. Y el enemigo en mí no tiene ningún tipo de legalidad. Ninguno. Porque yo soy de los cristianos, lo digo para la gloria de Dios, no para llenarme la boca, ni para impresionar a nadie, ni a usted, ni a ti tampoco, Antonio. Yo le he cerrado la puerta al diablo, le he cerrado la ventana y también la brecha. Porque hay cristianos que le cierran la puerta y le cierran la ventana, pero le dejan brecha. Si usted quiere andar con esa gloria, usted tiene que andar 24/7. O sea, en el caso mío, yo tengo mi esposa, te voy a poner un ejemplo. Yo hablo más con Dios que con mi esposa. Y le digo, no te sientas mal. Que es que cuando yo me paro a predicar, yo no puedo hablar disparate. Y las células de tu cerebro, la mía, y la de los que están oyendo ahí, se alimentan de lo que ven y de lo que oyen. Entonces la Biblia dice que el Evangelio tiene que ser predicado a tiempo y fuera de tiempo. ¿Entiendes? Entonces, no es un ratico. El tema del cristiano verdadero es Dios y su palabra y de lo que Dios ha hecho en mi vida. Se convierte dentro de la cárcel cuando llega. A partir de ese momento, ¿cuáles experiencias espirituales empezó a vivir? Bueno, yo salí un sábado de Najayo, de Libertad. Y habían unos tigres que compartían conmigo droga y bebida y estaban en la esquina de la casa, en el Simón Bolívar, allá en la Núñez de Cáceres, al final. Y cuando yo iba cruzando, tú sabes que uno cuando es nuevo creyente hay procesos que uno no lo conoce. Sí. Y uno tiene que pasarlo. Son experiencias que Dios le da a uno. Y hubo uno que me dijo del coro, le doy 1 mes para que se vaya de ahí. Dice otro del coro, le doy 2 meses para que se vaya. Y hubo uno que no aguantó, el más fuerte de ellos, y fue y se me acercó caminando al lado mío. Y cuando se me acercó, me puso la mano en el hombro y me dice, te doy 1 año para que te vayas de ahí.
Ya yo voy a cumplir 27 y Satanás, yo quisiera ver a Satanás, que el Señor los reprenda, para ver qué es lo que me va a decir ahora. Así me dijo uno en el carro, un día cuando yo tenía 14 años, recuerdo, me dice, tú lo que te estás tapando ahí, digo, ¿a los cuántos años que uno se destapa? Porque ya yo tengo 14 años aquí, predicando y adorando a Dios y sirviéndole a Dios. Dime a los cuántos años que uno se destapa. Sí, porque hay gente que no tiene respuesta, sí, pero hay otros que sí tenemos respuesta. ¿Me entiendes? Pero Dios siempre, el Espíritu Santo de Dios le da la respuesta, porque la Biblia dice en Mateo 10:20 que no somos nosotros los que hablamos, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Pero hay que estar en comunión con Él. Hay que estar en comunión, hay que cuidar esa atmósfera, hay que cuidar esa presencia que está en nosotros. Hay que cuidarla. A veces hay gente que me dice, mira Antonio, la Biblia dice que el que no dejare padre, madre, hijo, mujer, esposa, esposo, por Él, hermano, hermana, no es digno de Él. No es que tú no quieras a tu familia, no es que tú no lo ames. ¿Me entiendes? Pero si tú te vas en sentimiento y pones tu mirada en tu familia, el enemigo lo va a coger para hacer musaraña, para afligirte a ti, para afligir al creyente. Tú sabes la madre que hay sufriendo porque te ponen a mirar a sus hijos. Entrégueselo al Señor. Póngale en oración todos los días. Porque cuando un creyente está orando por su familia, o una madre o un padre por sus hijos, si está bien con Dios, el Espíritu Santo se lo guarda. Sí. ¿Me entiendes? Se lo guarda. Pero si usted dejó de orar, le está quitando la protección. Sí. A eso que el Señor nos manda a orar por ellos. Entonces yo he llegado a una etapa, a un nivel, lo digo para la gloria de Dios, que yo no sé lo que Dios ha hecho en mi corazón, pero yo no puedo vivir sin Dios, porque el que le da sentido a la vida del ser humano es el Espíritu Santo. Entonces uno tiene que cuidar esa presencia. Es una relación, Antonio. Si usted se le cuida, cuando una gente no ora o no está bien con Dios, no se siente bien. Y hay algo que no se puede ocultar. Cuando usted está triste, está gozoso. No es que yo voy a estar contento que si a una gente le pasa algo malo, pero yo no voy a andar todo el tiempo con el moco para abajo. Hay gente que se le muere un familiar y todo el tiempo está recordando. Entonces se ponen como una gelatina, entran en sentimientos y vienen los demonios a ministrarle cosas negativas y ya no tienen ni deseo ni de ir a la iglesia, ni de congregarse, ni de orar, ni de regar tratados, ni de hablar con Dios. Entonces tú no puedes llegar a ese nivel. El que está oyendo ahí, si es cristiano, no puede llegar a ese nivel. La Biblia dice que el reino de los cielos se hace fuerte y que solo los valientes lo arrebatan. Dios ha mudado mi corazón. Y no, vuelvo y te digo, no he dicho ni una cuarta parte de todo lo que yo pasé. Permítame preguntarle, ¿qué usted entendió o qué sintió que fue diferente de la última conversión a las demás conversiones que usted ha tenido en el cristianismo? Antonio, es por escala, el Señor te va ayudando, el Señor tiene un molde y te va mostrando. Todas son buenas, ¿me entiendes? A lo primero uno no entiende. Cuando yo vendía coquí, que comía a las 3 de la tarde donde los chinos, y me sentaba, a veces sabía durar hasta 2 horas en un colmado ministrándole a la gente, y quería irme, ¿no? Y el Espíritu Santo de Dios no me dejaba irme. Dios haciendo su trabajo. Son experiencias que Dios le va dando a uno. Pero todas son buenas, porque es que tú vas escalando. Y tú llegas a un nivel, mira, el cristiano, cuando el cristiano se convierte, tú sabes que el enemigo te pone a todo el mundo en contra. ¿Me entiendes? Y la guerra grande, tú sabes que es adentro que está, no es afuera. La más fuerte es adentro. Tú lo sabes. Sí. La gloria de Dios. Por eso que la Biblia dice en Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, no en el ser humano. El pastor falla, el líder falla, sí. Falla la dama, falla el caballero. Pero tenemos que querernos y amarnos y sobrellevarnos y corregirnos también. Porque tú no puedes decir a mí que tú vas a fallar aquí hoy, vas a fallar mañana y pasado en lo mismo. Usted tiene que irse superando también. Te digo una experiencia terrible en Santiago. Bueno. Mira, a mí se me pasaban hasta 15 días y yo no comía. Mi comida era la droga, alcohol, droga y delincuencia. Yo no era libre. La Biblia dice que el que practica el pecado es esclavo del pecado. ¿Entiendes? Y San Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, que es Jesucristo el que liberta a uno. Al yo no ser libre, yo salí ese domingo juqueado de la entrada del Ejido en Santiago. Eso está cerca del aeropuerto, debajo del puente seco que está ahí. Ahí vendía droga el difunto Puli. Yo era cliente de él. Y tú sabes que cuando uno es cliente consigue muchos cuartos, a uno le fían, porque uno paga. Entonces, yo salí de ahí ese domingo de la mañana, cogí un carro de la G, de Gurabo, me quedé en la Estrella Salalá, cogí un carro de la M hasta la rotonda de Navarrete, a la salida de Navarrete. Ahí termina la ruta A, que baja por Gurabito
y subía antes por la calle El Sol y llegaba para allá, para esos lados, hasta para El Dorado. Entonces, yo estoy ahí. Y cuando estoy ahí, me monto un carro de la ruta M otra vez. Y cuando me monto, le sustraigo, en ese tiempo valía el dinero, 3 papeletas de 50, recuerdo al hombre. Y me lo entro ahí en los pantaloncillos y voy ahí hablando normal. Digo, chofer, tenga cobre, que me quedó cerca. Y cuando yo me quedo, que voy a bajar del carro, Antonio, el hombre se hizo así. Yo dije, bueno, este hombre viene para arriba de mí otra vez. Y cuando yo me apié, hice creer que llegué a mi destino, voy a cruzar la calle, yo veo que el carro no se devuelve y siguió. Contonio, Dios me envió un ángel. ¿Tú sabes cómo me envió un ángel? Yo nunca había tenido, no había conocido a Dios, ni había tenido, ni conocía lo espiritual. Un hombre que yo nunca lo había visto, limpiecito, con una mochila. Y no era un ángel blanco, era un moreno, color fino. ¿Entiendes? Como esto le dice, como estos morenos por lavado. Y bien cambiadito, muchacho, mira, y con una mochila. Y yo nunca hablé con él, ni él conmigo. Santo. Antonio, yo no hablé con él, ni él conmigo. Del otro de la calle, lo miré y me hizo así, con la mirada. Y de ahí para allá yo no supe, no que no supe de mí. Dios me guió a través de él, sin hablar media palabra conmigo. Y caminé a pie hasta la ruta, hasta la rotonda, hasta donde me monté a pie. Él adelante y yo atrás. Y se montó un carro de la ruta A y se llenó el carro de la ruta A y yo me monté en el carro. Y él iba en la esquina, yo iba ahí al lado y se montaron 2 jóvenes. Yo no tenía mente carteriana ni nada, yo lo que iba serio y atento a las señales de él. Y nunca habló conmigo, ni lo había conocido, ni lo he conocido, ni lo he visto jamás. Y cuando llegamos al estadio Cibao, ahí se van a quedar unos pasajeros y yo lo miro para ver si me quedo sin hablar con él. Y me hace señal que no. Pero en ningún momento hablamos, ninguno de los dos. Y el carro se quedan los pasajeros y seguimos. Y en el parque del hospedaje había un restaurante que tenía una parte adelante donde venden comida. A mí se me pasaban hasta 15 días, yo no me sentaba a comerme un plato de comida. Era refresquito y pancito de vez en cuando así. Y pesaba 100 libras, no llegaba a las 100, a veces 99. Dios ahora, después que vine a Cristo, que me ha dejado en 140. Lo digo para la gloria de Dios. Y cuando llegamos al hospedaje, ahí, al parque, yo lo miro y me hace así señas, que sí, que ahí me quede. Frente al restaurante. Como hay una casetica adelante en el restaurante, una parte como yo hace, una terracita, pero cubierta, un chin más grande que esta, un poco más grande que esta. Un mostrador. Cuando yo entro ahí, Antonio, el hombre nunca habló conmigo, ni yo con él. Cuando entro al restaurante, hay un hombre blanco con un sombrero y otro al lado de él. Y me dicen, entre, lo estábamos esperando, sírvanle que yo pago. Santo. Sírvanle que yo pago. Parecía estilo mexicano. Entonces, me sirvían comida, un plato de comida. Varón, mire, Antonio, me dice, dale un jugo. Dice, no, está bien. Digo, está bien. Gracias, sí está bien. Dice, dale un jugo. Y yo recuerdo que como ahora, digo, no, está bien así, está bien. Me dice, pues dale un refresco. Y me dio, creo que una Pepsi-Cola o Coca-Cola. Medio litro, me dio. ¿Cuánto es? Pagó y se fue. Nunca lo he visto a ninguno de los dos. Ni lo había visto, ni lo... Dios santo. Aleluya. Te amo, Espíritu Santo. Antonio, me comí mi comida. Yo nunca he comido de esa manera. Con una delicadeza. El Señor comiendo a través, llevándome la mano. Y no lo conocía. Y el chino y el dominicano que estaba trabajando con el chino en el mostrador. Los demonios con los ojos, se le veían los demonios a través de ellos. Pero yo lo sabía. Yo lo entiendo ahora que tengo el Espíritu Santo. Me dio experiencia antes de yo venir. Para su gloria y para su honra. Y tuvo cuidado de mí. Entonces, ¿cómo yo me callo? Me comí mi comida. Cuando entré al restaurante no había nadie al frente. Y cuando salí había un culto de cristianos dirigido por Víctor, un gordito. Y todos hermanos cantando ahí un coro. Y el predicador que estaba ahí hizo el llamado cuando yo iba a salir. Ahí yo en la puerta. Y empezó una batalla en mi mente. Coge para el culto.
de este lado que cogiera para el culto y de este lado decía, es para el punto de droga. Porque cuando yo me paro en la puerta, me dice Satanás que si no lo reprenda a los demonios, ahora sí, alto, con cuarto, para el punto de droga. Pero cuando yo veo a esos cristianos me dice de este lado, es para el culto que tú vas. Es para el culto que tú vas. Oye, y tengo una batalla porque todavía estoy medio de que juqueado. Digo, él está haciendo el llamado. Lo que quieren aceptar a Cristo, digo, yo no voy a coger, como dicen muchos, yo no voy a coger al Señor de relajo, no. Entonces el Señor, como se la sabe toda, digo, no pude con el Señor, el enemigo no puede con Dios. Me senté de lejito en un banquito. Y como el Señor se la sabe toda, el predicador puso en el corazón del predicador que llamaran, está bien, no quieren convertirse ni aceptar a Cristo, está bien. Lo que quieren es una oración para que yo lo sane, lo cuide y lo proteja. Digo, bueno, ya eso no compromete, porque yo no voy a coger al Señor de relajo. Antonio, cuando yo fui ante aquel joven que estaba lleno de la presencia del Espíritu Santo y del poder de Dios, él me vio y me dijo, ¿usted quiere a Cristo? Digo, yo no voy a coger al Señor de relajo. Usted dijo que lo que quieran una oración. Y cuando ese hombre volvió y me miró a los ojos, Antonio, yo no pude resistir ni los demonios que habían en mí. Me dice, ¿usted quiere a Cristo? Digo, sí, yo quiero a Cristo. Antonio, desde las 2 de la tarde hasta las 5 y pico llorando en los hombros de él y una presencia derramando. Si yo sentía que en mi estómago me iban limpiando, me iban haciendo así, limpiándome, renovándome. Dios. Cuando tú eres marcado por Dios, cuando tú eres cogido por Dios, Él te va a cuidar. Hay mucha gente que está ahí afuera que son marcados, pero no lo saben. Porque no entiende lo que se mueve en el mundo espiritual. A lo último, cuando todo se terminó y todos esos hermanos gozándose y el Espíritu Santo derramándose ahí de una manera en especial, el predicador me llama Víctor, el que andaba con ellos, y me dice, ¿dónde usted vive? Digo, yo no le puedo hablar mentiras, no quiero hablar mentiras, no me gusta. Yo duermo donde me coja la noche. Yo soy de Santo Domingo, del barrio Simón Bolívar, allá en Los Pelajes, en Santiago. No era el tiempo de Dios, Antonio. Quizás si me había metido antes, me había descarriado, me había perdido, tuviera de otra manera. Ellos se fueron y me dejaron. ¿Tú sabes dónde fui a parar? Abajo del puente, de la entrada del ejido, donde el puli. Cayó la noche y yo pipiando ahí. Y como a la 1, ya yo iba a salir para salir a los apartamentos, como yo, que los demonios me usaban y me metí en los apartamentos. Mira, yo no entiendo. Porque ahora yo miro una tercera planta, una segunda, y yo me llegaba a subir hasta una cuarta y quinta planta, de balcones en balcones, y donde estaban los portales de vidrio, yo entraba, y la llave siempre en los apartamentos la dejan para el primero que se levante ahí. Yo me metía y abría la puerta y bajaba la puerta de abajo de madrugada y agarraba la licuadora, agarraba el televisor, agarraba el componente de música, llamaba un taxi y me iba para La Joya a meter droga, o para Oye Bartolo, para el ensanche Bermúdez allí en Santiago. Lo digo para la gloria de Dios. Pero cuando yo iba a salir en ese momento, yo sentí un cuadro de cristal. Antonio, me paraba para caminar para acá y había una barrera. Quería salir por aquí, otra barrera invisible. Por aquí, otra barrera. Tuve que amanecer ahí sentado. Debajo del puente elegido, de la entrada elegido, allá en Santiago. Tuve que amanecer ahí sentado. Pero era Dios cuidándome. Porque tú sabes que en el mundo espiritual los demonios ven y dicen, bueno, este cogido, este se nos va a ir tarde o temprano. Vamos a tratar de matarlo. Sí. A mí me decían cuando yo vendía coquí, Antonio, empecé vendiendo coquí siendo nuevo creyente. Me decían, cuando yo le predicaba y le daba los testimonios a la gente, me decían, varón, ¿dónde te has sufrido más? ¿Adentro o afuera del evangelio? Y yo le decía, yo no sé. Yo lo que sé es que mientras más grande la prueba es porque más grande la bendición. Antonio, yo tengo 5 bocinas campanas, la que tú viste en el carro ahí, arriba de la casa, yo vivo arriba de la iglesia. Esa iglesia yo la hice conchando, con la ayuda de Dios y de 30,000 pesos que me aportaron. Y le decía a mi esposa, cocíname hoy berenjena, mañana tallota, después codito, después paguete. Y metiendo los cuartos, embullándolo y trabajando, hasta pirateando en la Charlie de Aduro, del puente Juan Carlos Villamella, y amarrando los bollitos de cuartos y metiéndolo por los cines, en una casa de zinc y madera, que llevaba a los pastores y los evangelistas a predicar. Y me decía a mi esposa, no lo bajes para acá, para la casa, porque cuando estaba lloviendo, hasta la ponchera teníamos que ponerla arriba de la cama. Digo, no te avergüences, Dios nos va a dar nuestra casa y nos va a bendecir. Dios tiene más que darnos que lo que nosotros podamos pedirle y necesitar.
Hice mi casa arriba de la iglesia. Hay un varón que está en Boston, que yo venía a las 12 de la noche del Tamarindo, iba a arreglarle la música al carro allá, él es técnico. Y él dice que yo soy su pastor, al igual que otra hermana, que dice que yo soy su pastor, pero es porque Dios ha usado a uno como instrumento por su misericordia para ministrarle, para adoctrinarle y para enseñarle la palabra. Porque lo importante no es que tú lleves a la gente a ti, sino que lo lleve a Dios, que lo enseñe a depender de Dios, que le enseñe la palabra. ¿Me entiendes? Y ese hermano me mandó un equipo que lo tengo en la casa. Y tengo otro equipo en la iglesia, el amplificador. Y en mi casa arriba, yo vivo en una segunda, yo hago un cambio de alambre. Cuando estoy en la casa, hago un cambio de alambre para que se oiga por las 5 bocinas que tengo arriba, todo lo que en el área. Esa área se limpia el área. Porque tú estás trayendo a Dios. Te doy otra experiencia. Esta te la voy a dar en la iglesia ya. Me dice el Espíritu Santo un día, tú vas a dejar que hagan rituales al lado de la iglesia. Digo, Señor, ¿y quién está haciendo rituales aquí? Porque el único que llama a los demonios de vez en cuando es fulano y está para allá. No menciona el nombre. Entonces, al mes y pico, detrás de la iglesia, que hay una finca ahí del gobierno, hay una casa que me queda pegada atrás. Lo que nos divide es un callejoncito. El dueño de esa casa se murió, pero él alquiló la casa a un haitiano y a unos dominicanos que eran brujos. Entonces, había un varón en la iglesia que Dios partió con el Señor. Y eran estos varones que no se afirmaban, pero no voy a entrar en materia con él ni en detalle. Y él era de esta gente que se desenvuelve en muchas áreas, en la casa, en la electricidad, en cualquier área. Y se buscaba el peso. Y a él lo llaman para tapar esos cines. Y cuando lo llamaron, que él tapó los cines y arregló la luz, cuando él salió me dijo, ay pastor, ahí hay un altar que va de aquí a allá. Digo, eso no hace nada. Si tú no le pones la mano a eso, ni eso participa, y no participa de eso, eso no te va a hacer nada a ti. Pero entonces ahí entendí por qué el Espíritu Santo de Dios, antes de yo poner eso, me dijo, ¿tú vas a permitir que hagan rituales ahí? Ay, Antonio, pasaron un mes y pico más y no vinieron ellos. La gloria de Dios, permiso. Dios mío. Cuando vinieron, yo cogía los domingos para ayunar, porque yo trabajo en la calle y no tengo tiempo libre, prácticamente como pastor. Entonces, yo le dije a mi esposa, digo, Flora, no puedo ayunar, ponme 2 plátanos hoy con huevo. Y me levanté con esa inquietud y abrí la persiana. Yo vivo en una segunda. Y yo veo esa fila de jipetas y de carros de lujo, Antonio, a las 5 y pico de la mañana llegando ahí. Dios. Y estaban parados ahí. Ahí me dio más inquietud. Yo estoy loco porque acabe de esclarecer para pasar por un colmado. Digo, yo voy a comprar un chin de queso allí, ande Dolca, del agua atrás. Y era para ver lo que se está moviendo. Antonio, cuando yo fui, una esquina del infierno, porque hay brujos que son brujos y tú no sientes nada, pero cuando son brujos de verdad, tú sientes la influencia. Sí. Y se siente esa influencia, ese haitiano ahí al lado. Cuando yo voy pasando por el lado del haitiano que está en la puerta, el brujo tiene una sábana blanca y se ve, es transparente, y se ve él adentro. Y con sus velones prendidos. Y ya había consultado un solo. Y tanto esos vehículos parados en fila ahí. Cuando yo voy pasando para arriba, un pantaloncito normal, porque no me bañaba ni nada, salí a comprar algo para desayunarme. Cuando yo voy, le digo al haitiano, bon llegue meo, convete a bon veniu. Y me hace así, Antonio, me hace de que, como quien dice, ¿qué es lo que tú estás hablando? Y no me hace caso. Como quien dice, tú no eres nadie. Yo cogí para mi colmado y bajé rápido. Le digo, Flora, no me ponga nada, que aunque tenga ameba tenía. Y estaba sequecito. Digo, aunque tenga esas condiciones, no me ponga nada, que hasta que el Señor no se lleve eso, yo no voy a comer. Antonio, a esa hora le prendí el equipo. Le abrí toda la persiana y le puse tanilao marino. Santo, Dios, santo. Se le apiaron los demonios. No consultó uno más, no lo consultó. Y se quedan ahí. Y llegó a las 10 de la mañana y ellos ahí. Y el varón que yo te dije, que me dijo, que él hizo el arreglo, que me había dicho eso, vive en la casa del lado, que se la dieron a cuidar. Y se pasa por otro lado. Y yo bajé por ese lado. Y cuando lo voy, ellos están mirando ahí, mirando. Y como quien dice, wow, ¿qué vamos a hacer? Estaban turbados. Primer día que empiezan a trabajar y nada más consultaron un solo porque yo estaba acostado. Y cuando le metí, es que tú sabes que la presencia desciende. Yo no tuve que hacer muchas cosas. Sí. Entonces, le digo a todos cuando están ahí, digo, bon llegue meo, convete a bon lleve veniu. Me dice un haitiano que bon lleve veniu.
Monjavaniu, como quien dice, amenazándome, como quien dice, tú sabes lo que tú estás haciendo, lo que tú hiciste. Digo, y yo declaro que ustedes salen de ahí y se van chipeados. El haitiano como que no entendió, se bloqueó y dice, amén. Antonio subió al colmado otra vez con el varón, le digo, vamos para el colmado. Y cuando bajamos, iban todos en fila, prendían su carro y se desaparecían. Como a los 4 meses volvieron a buscar todos esos muñecos y se fueron. Eso lo hace el Espíritu Santo, uno lo que es un simple instrumento. Siervo inútil, a mí me gusta que me llamen siervo inútil. Usted no hace nada ni yo tampoco, somos instrumentos y tenemos que cuidarnos. Así es. ¿Entiende? Y cuidar la presencia. En otra ocasión, ahí mismo, una que tenía un altar satánico y le gusta invocar a los demonios allá en el barrio. Mi esposa no estaba ahí ese día, en la mañana. Y yo estoy en la sala y yo nada más hago que la de pim plan, dándole trompa a una casa de zinc que está al lado, que tiene partelsin. Y la vecina no haya qué hacer. A lo último yo doy la vuelta detrás y era la casa que quedaba al lado donde estaba el brujo. Y veo a esa mujer. Y cuando me ve, tú sabes que los demonios conocen a uno. Se queda mirándome así, me provocan los demonios a través de ella. Me dice, yo soy Santa Marta, yo soy Anaísa, yo soy el diablo, yo soy Vale yo. Que el Señor lo reprenda. Y yo me quedo callado. Y cuando la miré me dio pena. Cogí, di la vuelta, puse a Tanila otra vez. Y de una vez bajé y di la vuelta. Ahí estaba la mujer con vergüenza, se le apearon los demonios. Y se fue para su casa, quería que la llevaran para su casa con vergüenza. No soy yo que hago, eso lo hace el Espíritu Santo. Pero tú sabes que me mostró el Espíritu Santo. Cuando yo estaba con el varón, que los brujitos estaban ahí, el Señor me presentó una pesa. En forma de una pesa, pero fue un furgón. En forma de un furgón cuadrado, pero pequeño. Y me mostró eso de día así. Y me dijo, este lugar yo lo tengo apartado para mí. Entonces cuando yo tengo un lugar apartado, y he tenido muchas experiencias también, pero por falta de tiempo, que son coordinadas, y tendría que ponerla aparte para saber. Yo quiero que todo el que esté ahí conectado, por favor, déjenos un comentario acá. Si usted quiere una segunda parte de las experiencias espirituales, de las vivencias y de las cosas que Dios ha hecho a través de él. Yo quiero que usted, por favor, aquí debajo, nos deje un comentario. Sí,